Entonces, es bueno que vayamos estudiando. Entonces, una breve recapitulación de las clases que seguramente han pasado antes para ubicarnos dónde estamos en este capítulo. La fisiología, básicamente, como ustedes saben, se refiere al funcionamiento del organismo. Se decía es las relaciones entre el funcionamiento interno y externo. Es decir, vivimos en un ambiente determinado. Entonces, el ser vivo está interactuando con su medio. Es parte del medio de nosotros. Porque si usted se pone a analizar todas las sustancias que se encuentran dentro del organismo, están en el universo. De hecho, el hierro, por ejemplo, el que hablábamos en patología, al hablar de la hemoglobina, procede de las supernovas, de las estrellas que hace millones de años formaron ese hierro que ahora está circulando por nuestra sangre. O sea, somos parte del universo. No haber sido por los acontecimientos universales y catastróficos, muchos de ellos, como son las explosiones de los supernovas, no estaríamos aquí. Entonces hay una tendencia del ser humano a considerarse como superior o un espectador de lo que sucede en el universo y no sabemos que somos parte de él. De hecho, interactuamos. La energía que obtenemos para toda nuestra vida proviene de la energía del espacio, de la energía solar, que a través de la fotosíntesis, vivos, animales que ingerimos, estamos obteniendo la energía procedente del universo, que se va a convertir en ATP, que va a manejar al organismo entero, incluido el corazón, del que hablaremos toda esta temporada. Muy bien, entonces, yo estoy siguiendo mi libro, el capítulo que corresponde a este tema, Fisiología de la circulación corazón, arterias y venas, que escribí justamente en este mismo auditorio. Alguien tuvo la gentileza hace algunos años de grabarme, y dos estudiantes, Karina Tirado y el doctor Miguel Ángel Urquieta, que también me colaborará en estas presentaciones, y en base a mis exposiciones hice una corrección y sale el libro, que tendremos que actualizar porque estamos pensando sacar a fin de año una segunda edición corregida y aumentada, porque hay que actualizar. La ciencia sigue avanzando, no se detiene. Muy bien, entonces somos parte del universo y no estamos aquí de espectadores. La vida es una forma de la materia en movimiento, dicen los materialistas dialécticos. Es verdad, lo que caracteriza a la vida, que tiene que actuar en un ambiente actual, es la reproducción, la nutrición, el crecimiento, la adaptación, la organización, la movilidad o motilidad, la excitabilidad y una idea directriz, o sea, un objetivo, que es el mantenimiento de la vida. Todos nosotros quisiéramos ser eternos individualmente, pero no lo somos mortales, pero hay una cadena que nos acompaña desde muy lejos del ADN, es verdad, miles de años atrás, atraviesa a través de nosotros y continúa y continuará a través de nuestra descendencia. Hay una teoría muy bonita que se llama la teoría del gen egoísta, que dice que en realidad nosotros somos manejados por los genes que nos utilizan para perpetuarse ellos a través de nosotros. Es una teoría cautivadora, claro, como toda hipótesis, siempre es objetable. Pero eso es evidente, la humanidad en cierto modo es eterna, entre comillas, porque no siempre hubo humanidad, claro. Entonces, esa es una nueva concepción. Había algún filósofo, creo que era el mismo Spencer, que hablaba de
eran vitales. Entonces se refería a lo que estoy diciendo, él no sabía en esa época, porque aún no habían venido el descubrimiento del ADN, decía, hay un elan vital, ¿no?, que viene de lejos, nos atraviesa y sigue delante. Ahora sabemos que es el ácido desoxirribonucleico, que lleva una información, una verdadera biblioteca, que está en una información que se va reproduciendo y que naturalmente tendrá algunas mutaciones en el camino, que son las familias, las razas, las mal llamadas razas, porque hemos visto que la humanidad entera tiene un solo origen, ¿no?, en África. Una de las cosas que yo siempre comento en clases a mis grupos es el hecho, por ejemplo, de que la eritrocitosis que ustedes acaban de ver en hematología, eritrocitosis patológica de la altura, aquí en Bolivia, 3.000 y 4.000 metros de nivel del mar, existe con alguna frecuencia, cosa que ya no hay en Tíbet. ¿Por qué? Porque los tibetanos llegaron hace 45.000 años al Tíbet y los ancestros nuestros llegaron mucho después, unos 20 o 30.000 años, qué sé yo, menos, 15.000. Entonces el proceso de adaptación, que es otra de las características de la vida, no se ha completado en nuestro medio, y sí, en el caso de los tibetanos. Luego mismo en cuanto a la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar en nuestro medio, que es parte del tema circulatorio, es relativamente frecuente entre nosotros, aquí en La Paz, Bolivia, cosa que no ocurre en el Himalaya, porque el proceso de adaptación se ha dado ya en varios cursos. Aquí las presiones que ustedes se encuentran de la presión pulmonar 25-10, que es para el nivel del mar. Aquí la presión pulmonar es unos 5 a 10 milímetros de mercurio normalmente, por la hipoxia del ambiente. Lo que no varía es la presión arterial sistémica, ¿sí?, la que tomamos con el manguito. Yo escucho a menudo, ustedes lo habrán escuchado, que vino a la altura y le subió la presión. No es así. Y que hay que mandarlo a Santa Cruz. No. Si a todos nuestros hipertensos los mandaríamos a Santa Cruz y ahí se acabó el problema. Y en Santa Cruz hay más hipertensos que aquí en La Paz por razones étnicas, por ejemplo. Entonces la presión sistémica no varía con la altura, normalmente. El problema de la presión sistémica esencial es muy controvertido, por eso se llama esencial. ¿Qué quiere decir esencial? Sí, aquí son múltiples los casos, y lo son. Bueno, entonces, otra de las características de la vida del ser humano es la compartimentación. ¿Qué quiere decir eso de la compartimentación? Todo está dentro de espacios delimitados. Tienen ustedes célula misma, que está separada del medio, los protozoarios actualmente, las células se encuentran con su membrana celular, las mitocondrias tienen su propia membrana, hasta 2 membranas, qué sé yo, los lisosomas, el retículo endoplástico liso, el retículo endoplástico grueso, rugoso, está delimitado. Y la anatomía que ustedes acaban de ver, habrán visto que las meninges, la pleura, el pericardio, el peritoneo, cápsulas articulares, hay una compartimentación. Entonces hay una compartimentación que es otra de las características, lo cual no le quita un ápice a que nosotros funcionamos, como he dicho desde el primer minuto, como una unidad existencial indivisible y única. Cuando a una persona le duele la muela, tiene una caries, hay un compromiso de la general. Todo. Ese reflejo imperativo de defensa del que hablaba Schoen, ustedes han visto recientemente en Neuro, que le quita a usted el sueño, no puede masticar, no puede ver, entonces está
una muelita de este tamaño está repercutiendo sobre todo su organismo. Y si esa muelita va a ser un absceso dentario, puede extenderse y puede producir una, qué sé yo, una angina de Ludwig, una septicemia, puede morir. Yo conozco casos de gente que ha muerto por sepsis dental. Entonces, no hay decir, no, le duele la muerte, no, es la totalidad existencial la que está comprometida. Porque no olviden ustedes que gran parte de la vía espinotalámica, antes de llegar al tálamo y a la corteza cerebral, está llegando a la formación reticular y el dolor a uno lo despierta, se está durmiendo. Y las vías ascendentes de la formación reticular se encargan de despertar al individuo que estaba dormido porque hay una situación de alarma y el sujeto intuye eso y se da cuenta que la situación. Quienes se hayan sentido un dolor de nudos estará entendiendo perfectamente de que no estamos hablando de una trivialidad. Bueno, dentro de esa compartimentación volvemos a hablar del medio interno. El medio. ¿Alguien me quiere hacer una bola de huevo? Entonces, el medio interno fue concebido por un francés, Claude Bernard, que se refería a lo que él llamó el líquido extracelular, es decir, el líquido intersticial más el líquido intervascular, que es lo que vamos a estudiar a hablar de circulatorio. Ese medio interno tiene un volumen determinado, en agua más o menos para un adulto joven normal, unos 45 litros, que están distribuidos en cada uno de los compartimentos extracelular, intracelular, extracelular y transcelular. Porque no hay que olvidarse que el estómago y el intestino hay agua que es transcelular. Entonces, el manejo de los líquidos es muy importante porque al hablar de la sangre estamos hablando de un tejido fluido, no de un líquido, como alguna vez he escuchado. El líquido es parte de la sangre, es el agua del plasma y el agua de los eritrocitos y glóbulos blancos. Entonces no es un líquido, es un tejido fluido especializado. Ustedes han estudiado eso en histología, de manera que sería perder el tiempo a hablar más en respecto. Ahora bien, el mantenimiento de ese volumen es muy importante. Y al hablar de renal hace pocos días, habrán escuchado ustedes decir que el riñón, yo he insistido en mis grupos, no es como cuando uno me enseña en la escuela y le dicen, ¿sabes que el riñón se encarga de filtrar las impurezas, las toxinas y para eliminar? No es eso. El riñón tiene muchas funciones. Ya la eritropoyetina tiene que ver con la hematopoiesis. Después la 1,25 de hidroxicalciferol o vitamina D tiene que ver con el metabolismo del calcio, etc. Pero fundamentalmente el riñón está manejando el volumen líquido, el volumen extracelular, sobre todo, indirectamente del intracelular. Está manejando de tal manera que va a eliminar determinada cantidad de potasio, determinada cantidad de sodio, determinada cantidad de cloro, para que el potasio esté alrededor de los 5 mil por litro de la sangre, para que el sodio esté alrededor de los 140 mil por sangre, etc. ¿Quién va a modular eso? Tiene que hacerlo el riñón. De manera que ese es el trabajo del riñón. Es el mantenimiento del volumen y la composición del líquido extracelular. Eso tiene que saber un estudiante de medicina y no hablar del riñón como si fuese un filtro de
No es así. Si quisiéramos hablar de filtro, quizás los ganglios linfáticos para filtrar la linfa de gérmenes patógenos, que también hablaremos sobre eso. O el vaso, que va a servir para filtrar, entre comillas, los gérmenes patógenos que se empiezan a circular por la sangre. Eso sí podrían ser, de cierto modo, un filtro séptico o aséptico, como quieran ustedes, de los procesos. De hecho, cuando ustedes en parasitología han leído la plasmodium de la malaria, habrán visto que empieza a circular el plasmodium de la malaria dentro de los glóbulos rojos, que mueren precozmente, y en el vaso es donde se van a destruir esos glóbulos rojos que están parasitados. Y en consecuencia el vaso será una de las víctimas inocentes de una parasitosis sanguínea de los glóbulos rojos. Entonces, ahí sí podríamos hablar en cierto modo de un filtro séptico o parasitario, pero no del riñón. Entonces, tiene que ver con la hipertensión arterial, tiene que ver con el eritropoiesis, tiene que ver con la gluconeogénesis en pequeña cuantía, etc. No hablaremos ya de eso porque acabamos de terminar. Estamos contextualizando para quienes acaban de ver. Pero imagínense ustedes la enormidad de nuestro organismo. ¿Cómo se va a comunicar el hipotálamo con el ovario? Tiene que hacerlo, porque no puede ir uno por un lado y el otro por otro lado. Y en el patrón tiene que haber un mensajero, en este caso una hormona, que son las gonadotrofinas. ¿Y por dónde van a llegar las gonadotrofinas de su destino? Van a llegar a través de la circulación sanguínea, que resulta ser el vehículo unificador de todo el organismo. Naturalmente, entonces estamos hablando de que otra de las grandes funciones de la circulación es la de integrar el organismo. El primer integrador es el líquido extracelular, más o menos lento. Hay otro que es un integrador que va a la velocidad del rayo, que es el sistema nervioso. Integrador, muy rápido. Pero aquí tenemos un integrador más lento, que es el de la circulación que se está distribuyendo por todo el organismo. No hay una sola parte del organismo humano que no esté integrada por la circulación de la sangre y que esté constituyendo el líquido extracelular. En sus orígenes, la célula vivía en el mar primordial, primigenio, donde había alimentos y como actualmente hacen las amebas, por ejemplo, se procuraba la alimentación directamente de ese mar primigenio y eliminaba todas las sustancias que le correspondían y tenía un sistema sensor representado por los receptores de la membrana celular. Lo que pasa con cualquiera de las células que ustedes tienen, que sé yo, una célula del páncreas, por decirlo, pero no tiene acceso directo a la fuente, a ese mar primigenio. Entonces, hay teorías que dicen, nos llevamos el mar primigenio, nos lo metimos adentro y ese es el líquido extracelular o medio interno. Y ahí sí las células están viviendo en un ambiente parecido a aquel mar primigenio donde comenzó la vida. Y ahí se está desarrollando esa célula y está reproduciéndose, está nutriéndose, está cumpliendo sus funciones específicas dentro de la división del trabajo que existe en fisiología. Las células cumplen funciones específicas dependiendo del órgano en el que se encuentren. Pero hay que llevarles los recursos, como cuando aquí llega a la ciudad de La Paz los recursos por avión, qué sé yo, de Santa Cruz, allá en Los Carnes, o desde el Beni. Y luego llegará a los mataderos, y de los mataderos a los grandes distribuidores, y de llegará a su supermercado, al mercado en que las amas de casa recogen sus alimentos. El transporte es fundamental. Y ahora los bolivianos, más que nada, lo sabemos porque vivimos en un país totalmente desinstitucionalizado, donde todo el mundo hace lo que le da la gana, y si a mí se me ocurre en este momento pararme en la avenida Saavedra para interrumpir el tráfico, lo hago.
y nadie me va a decir nada. País desinstitucionalizado. El transporte es fundamental y ahora estamos hablando en fisiología justamente del transporte. Ese es el tema fundamental. Y alguien tiene que mover a la sangre, claro. Alguien tiene que mover a la sangre, porque la sangre no se mueve sola. Y ahí tiene usted al corazón compacto y central. Pero también hay un corazón difuso, periférico, que está representado por las arteriolas fundamentalmente y por las arterias elásticas que recuperan después de expandirse, regresan a su posición anterior gracias a la retracción elástica. Las venas son capaces también de contraerse y expulsar su contenido. O sea, no es una cañería de Samapa, las arterias venas. Tienen movilidad y por tanto alguien habla de un corazón periférico, difuso, que tiene mucha importancia, porque ¿qué pasaría, compañeros universitarios y compañeras universitarias, si se parara o se dilatara ese corazón periférico representado? Una dilatación brutal, bruscamente. Toda la sangre quedaría atrapada ahí, o gran parte de ella, y muy poco retornaría al corazón compacto. Y ese es un problema que los intensivistas llaman el shock periférico, shock vasogénico. Entonces lo que hay que hacer, lo que hacen ellos es ponerle adrenalina para que se produzca la contracción de ese inmenso remanso que se está formando en la periferia, para que haya un retorno venoso y ese retorno venoso se convierta en gasto cardíaco. Entonces hay un corazón periférico del cual no hablamos en anatomía porque no corresponde, pero en fisiología sí. Como que tenemos en fisiología un corazón derecho y un corazón izquierdo, cosa que no hay en anatomía. Porque el corazón izquierdo, aunque anatómicamente también se diferencia bastante del derecho, el ventrículo izquierdo es poderosísimo. Representa el 70% de la masa del corazón, que es solo el ventrículo izquierdo. Por eso yo alguna vez he hecho alguna broma entre los amigos universitarios que se acuerdan hasta ahora cuando me encuentro en la calle, que ahora ya son médicos, me dicen, yo les decía alguna vez que uno no debería decir te quiero con todo el corazón, bastaría con decir te quiero con todo el ventrículo izquierdo. Es por demás, yo creo, 70%. Es importante. Hay una gran masa. Incluso el ventrículo derecho, en cierto modo, es dependiente del ventrículo izquierdo para su función. Además, el ventrículo izquierdo está manejando la misma cantidad de sangre que el ventrículo derecho. Sí, señor. Pero con resistencias diferentes. Las resistencias periféricas del sistema de la circulación mayor deben andar por encima de los 1.200 dinas por segundo y por centímetro elevado a menos 5. Gran resistencia. En cambio, las resistencias pulmonares no deben pasar de los 200 a 300 dinas por segundo y por centímetro elevado a menos 5. En consecuencia, hay menor resistencia. ¿Alguien me puede comentar esto? Por favor, alguno de ustedes que me deje. Quiero para pizarrón, con mi dedo hacer algunos esquemitas. Bueno, entonces, la fisiología no se refiere, aquí creo que es importante indicar que el manejo del medio interno no solamente lo realiza automáticamente. Ese sí, pero no. Ah, sí, ahora sí. Me lo pone para hacer un esquema. Bueno, entonces hay una parte del mantenimiento del medio interno y de la sangre de la que vamos a hablar en movimiento, que antes hemos hablado de la sangre fija, ahora hablamos de la sangre en movimiento.
Los estímulos, hay parte que uno lo hace voluntariamente, porque tiene que haber recursos que uno tiene que obtener del medio. Si usted tiene hambre, va a comer, ahí se compra una sartén en la esquina. Si usted tiene sed, se va a comprar una Coca-Cola. ¿Qué está haciendo? Está contribuyendo a mejorar, a restablecer el medio interno. Entonces aquí hay otros factores que van a contribuir a la fisiología, que son las condiciones económicas y sociales. Hablemos primero de la parte donde los estímulos hambre, sed, frío y calor serán suficientes para ejemplificar las respuestas voluntarias en busca de alimentos, agua, cobijo o ambiente fresco. ¿Qué mejor demostración que la respuesta referida a la conducta del individuo para mantener el medio interno en condiciones estables? Desde luego que hay un plano trascendente a la fisiología, que va más allá de la fisiología. De los órganos, aparatos y sistemas, por ejemplo, las funciones intelectuales superiores que hemos visto en Neuro en el anterior ciclo. Yo he planteado, hemos repetido, creo que 3 semanas consecutivas un mismo tema. Yo a los docentes, por medio de WhatsApp interno que tenemos, ¿por qué están repitiendo 3 veces? ¿Por qué no empezamos a hablar algo del cerebro, que es la parte más importante del sistema nervioso, que es la esencia de la especie humana, la sede del intelecto humano y de las funciones intelectuales superiores? Eso no hemos visto en ninguna de nuestras prácticas. Lo hemos reducido a la parte mecánica, que no deja de ser importante, no he dicho lo contrario. Yo con mis grupos, aquí hay gente de mis grupos, les he dicho, bueno, vamos a aprovechar ese tema y vamos a hablar algo de la corteza cerebral y de las funciones intelectuales superiores, que insisto por enésima vez es la esencia del ser humano. Si hay algo que nos ha puesto por encima de los demás seres vivos en este planeta y que sepamos, es el cerebro. Y la evolución del cerebro es la evolución de la humanidad. Si ustedes van al Museo Antropológico de Ciudad de México, donde se ve con gran claridad los cráneos, ustedes conocen por la anatomía, grandes cráneos muy chiquitos con caras grandes, que va achicándose los huesos, los 14 huesos de la cara, y los 8 huesos del cráneo van expandiéndose. ¿Qué quiere decir eso? Que ese cerebro fue creciendo. Verán ustedes que los arcos superciliares están sobresaliendo porque el frontal está para atrás, no hay lóbulo frontal casi o muy disminuido, pero el lóbulo frontal empieza a expandirse y naturalmente la frente empieza y desaparecen esos arcos superciliares prominentes. ¿Por qué? Porque el área prefrontal, sobre todo el lóbulo frontal, es donde están las funciones sintetizadas, digamos así, que son la clave de la personalidad del individuo, donde hay el debate interno, donde uno filosofa, donde uno piensa, donde uno elabora ideas originales, donde está la creatividad del ser humano. El lóbulo frontal también está en el centro de Broca, donde usted se expresa y se comunica con palabras, cosas que no lo hace ningún otro animal, sino en forma muy rudimentaria. Entonces, la historia de la evolución de la humanidad es la historia de la evolución del cerebro. Y claro, el cerebro empezó a evolucionar cuando se empezó a diversificar la alimentación. Cuando los animales más poderosos que el animal hombre en gestación solo le dejaron los huesos, rompía los huesos y estaba la médula ósea, donde había gran cantidad de proteínas y grasas y alimentos que no había utilizado, qué sé yo, el animal prehistórico con el que convivían los seres humanos. Y ahí viene, mejora la alimentación, se inventa la elaboración de fuego. Ay, a mí qué me importa que inventen nomás, me importa porque ahí empezó el proceso de la cocción, que es una preparación previa a la digestión. Porque no es lo mismo comer carne cruda que comer carne asada. No solo es más sabroso, es más suave. Es más suave.
Por eso esas caras gigantescas eran porque los huesos tenían que mantener a los huesos masticadores, maceteros, temporales, para mantener una masa muscular poderosa que coma carne cruda. Pero cuando empieza a mejorar la predigestión, como yo le llamo a la elaboración de los alimentos, naturalmente ya no era necesaria una masa ósea poderosa para sostener a músculos poderosos, sino que ahora ya empezó a utilizarse esas proteínas no para alimentar a los músculos tanto y empezar a procesar el desarrollo del cerebro, cuya evolución ha llegado hasta el Homo sapiens, que es el inventor y el creador de todo lo que nos rodea en este mundo. Hay funciones trascendentes, pues, que van más allá de las funciones convencionales de órganos, aparatos y sistemas. Las funciones intelectuales superiores. Estas, más que a un organismo, pertenecen a una persona, con derechos, con obligaciones, que vive gracias a su entorno social donde adquiere derechos. Y no solo nos ponemos a pensar en el acceso a la alimentación, veremos que es determinante para el aporte calórico que asegura una vida saludable. Ese contexto económico y social enmarca también a la fisiología y no solo la dieta físico-química como definimos en la introducción. Por eso hay pueblos bien alimentados. ¿Por qué creen que los futbolistas argentinos siempre han sido más altos y de más contextura física que los nuestros, aunque ahora se está cambiando afortunadamente? Porque viven en un medio donde la alimentación por decenios ha sido muy superior a la nuestra. Y estadísticamente la contextura física es diferente. Eso está probadísimo porque durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los nazis, bloquearon a los holandeses y los mataron de hambre prácticamente durante la Segunda Guerra Mundial. La generación subsiguiente era de personas de muy baja estatura, comparados con el resto de los que no habían sido bloqueados tan brutalmente los alimentos. Aunque a veces te volvíamos bloqueados, ¿no? Que la cuestión de los alimentos parecía un ejército interno que estuviera atacando a otro ejército. Con alimentos. Solo faltaría que nos quiten el alma. Ahí eso no lo van a poder hacer. De manera, pues, que el aporte calórico va a depender en gran medida de un país que tenga los recursos necesarios para producir alimentos para toda su población. Que promueve el deporte, que es muy importante el deporte para el mantenimiento saludable de la circulación, del corazón. Es extraordinariamente importante. No tengo que tener 20 años como ahora para practicar. Mentira. Desde niño hasta viejo usted tiene que practicar alguna actividad física. Y en las calles de Ciudad de México el Seguro Social ha puesto unos letreros en las calles donde dice muévete. Porque las personas que llevan vida sedentaria van a llegar a la obesidad. Y ahora más que nunca, porque yo algunas veces explico a mis grupos, ¿qué pasa? El chico que sale de su casa, baja en ascensor, sube a la góndola que lo va a llevar a su colegio, ahí está con la computadora, sentado, un ratito de recreo juega, regresa otra vez en la góndola, llega, sube al ascensor, va a ver televisión, va a ver videojuegos y computadora donde va obesidad. Es que está gordito, no está gordito, obeso, esa es una enfermedad. El porcentaje que han hecho hace poco estudios en el alto es que el sobrepeso ya está constituyéndose en un verdadero problema de salud en nuestro país en general. Y me imagino que hay otros trabajos que yo no conozco al respecto. Porque ¿qué pasa con la obesidad? Predispone a la diabetes. Étnicamente nosotros estamos predispuestos a eso, sobre todo el abdomen, esos abdómenes así prominentes, la grasa aumental que le llaman algunos,
es predisponente a la diabetes mellitus tipo 2, que es tipo 1. ¿Y qué pasa con la diabetes? En la diabetes hay hipercolesterolemia, en la diabetes hay arteriosclerosis, se estrechan los vasos, se deforman los vasos, se forman placas ateromatosas, se trombosan, se forman coágulos dentro de los vasos. Se rompen esas placas que pueden obstruirse bruscamente, produciendo infarto de miocardio o obstrucción de los miembros inferiores, o la obstrucción de las arterias femorales, o puede producir la ceguera también, o la neuropatías mentales. Aquí teníamos un servidor, Huguito, que en paz descanse, un servidor nuestro, aquí, del servicio de la cátedra. Era diabético mal controlado. Primero tuvieron que amputarle el miembro derecho, el hombro izquierdo, debía ahí al final entró en insuficiencia renal, porque el último tema que ustedes han visto en el caso problema era de una diabetes que llevó a una nefropatía diabética y a una insuficiencia renal. Y una mujer de 44 años estaba acá. El caso clínico que ustedes han visto en sus prácticas. En consecuencia, el tema de circulación va a tener que ver también con la arteriosclerosis, porque ¿por dónde circula pues esa sangre? Circula por las arterias. Por tanto, la salud de las arterias es fundamental. Hay un dicho del maestro Chávez que dice que el hombre tiene la edad de sus arterias. Los accidentes vasculares cerebrales que ustedes ven a los hipertensos en nuestro medio mal controlados, hemorragias cerebrales, el ictus, que cae bruscamente, está con hemorragia, va que operar, no sé qué. Gente arteriosclerótica e hipertensa, porque la hipertensión también contribuye a la arteriosclerosis, etc. De manera que el tema que estamos empezando el día de hoy, porque es de clase inaugural, estamos dando un enfoque global, motivador, para que todos ustedes vean que vamos a tratar temas muy interesantes, apasionantes, y estamos contextualizando qué es lo que le corresponde a la fisiología para quienes han llegado un poco tarde, qué parte le toca al aparato circulatorio dentro del organismo en su conjunto. Y estamos viendo que es parte de él, ineludible e inseparable de todo el organismo. Entonces, y de la integración de la que acabamos de hablar, de la conectividad del organismo para que se comuniquen órganos tan distantes como el hipotálamo o la adenohipófisis. Hemos puesto como ejemplo el ovario, pero puede hablar las suprarrenales a través de los hormonas, como veremos cuando hablemos de endo. Otro tema más. Muy bien. ¿De dónde viene la palabra circulación? De círculo. ¿Dónde está el principio y el final? Aquí no hay principio ni final. Circula una y otra vez. Pero claro, nosotros cuando estamos hablando del aparato circulatorio, perdón, siempre es más, hemos dicho que la masa muscular izquierda siempre es muy superior a la derecha. En el caso nuestro, nosotros consideramos hemodinámicamente el inicio de la circulación aquí en la aurícula derecha, porque equivale, está alrededor de 0 milímetros de mercurio. Varía, no es una cosa fija. Estamos hablando de fisiología, no es matemáticas. Ojalá así fuera matemática. No lo son muy relativas. O sea, hay variantes. Permanente, la palabra homeostasis, que es tan mágica, todo el mundo habla de homeostasis y no sabe lo que está hablando. Algunos piensan, incluso médicos, de que homeostasis quiere decir que hay un equilibrio. Todo lo contrario, es el mantenimiento de desequilibrios dentro de ciertos límites. O sea, es el 0
Menos 1, menos 2, más 1, más 2, ¿verdad? Así está la presión. Esta cero así. Está alrededor de cero. Hay una desviación estándar de su 0,8 mercurio, por lo menos 2, más o menos 2. ¿Listo? Bueno, pero naturalmente va a haber variaciones extraordinarias. Aquí va a ser alrededor de, hemos dicho, de 0,1, aquí va a ser de 25, 10, ¿verdad? Aquí va a ser de 120, 70, volvíamos a decir, perdón, 125, o un poco menos incluso. Pero, entonces, ¿dónde empieza la circulación? Para nosotros empieza en la aurícula derecha. Ahí empieza la circulación. Conveccionalmente. Ahora bien, desde el colegio ustedes saben que existe una circulación mayor y una circulación menor. La circulación mayor, naciendo en el ventrículo izquierdo, va a terminar en la aurícula derecha, pasando por la microcirculación, que es donde están los capilares. Y estoy descubriendo que los capilares son importantes porque es la única parte que está semiabierta, que eso está cerrada. Ustedes saben que el que primero no sé si se supo que la sangre circulaba, aunque ustedes no me crean. Recién se entera la humanidad que tiene, qué sé yo, 4 millones de años en su proceso evolutivo. En 1624 recién se descubre que la sangre circulaba con un señor que se llamaba Harvey. Antes no se sabía la circulación de la sangre. Él decía que todo empezaba en las arterias y dice por los poros de la carne, decía él, regresa por las venas hasta la aurícula derecha. Entonces resulta que aquí faltaba un eslabón, que eran los capilares, y no se descubrieron los capilares hasta que vamos a hablar un poco, porque inventó el microscopio, y Golgi, que ustedes conocen mucho por histología, descubrió los capilares y ahí se cierra el eslabón de la cadena que faltaba dentro de la circulación. Recién, y se sabe que el trabajo verdadero está realizando los capilares porque ahí se produce el intercambio de líquidos de una cantidad exorbitante, 80 litros por día se mueven ahí a través de las paredes de los capilares. Una enorme cantidad de líquidos circula ida y vuelta, gracias a las fuerzas de Starlink que ustedes conocen. ¿Es verdad? Entonces faltaba la circulación menor. La circulación menor, que es el ventrículo derecho, llega a los pulmones y regresa a la aurícula izquierda. Y es un famoso español el que descubre la circulación de la sangre pulmonar, que es la que faltaba. Lo consideraron en su época, por haber hablado de eso, como un sacrílego, y ¿saben qué decían? Lo quemaron vivo. Bueno, finalmente la circulación llegó a ser conocida. Primero, no sabía que la sangre circulaba. Segundo, no había problemas para hablar de los capilares porque no se sabía eso. La circulación menor tampoco se la conocía. Ahora ya tenemos ese conocimiento, pero es reciente, hace 4 siglos, 5 siglos. Es
¿Qué significa la historia real? Nada, un segundo. Recién vamos a averiguar eso. Un acontecimiento muy superior al descubrimiento de América. El descubrimiento de América desde el punto de vista europeo, porque aquí siempre estuvimos nosotros. Encuentro de dos mundos. Ese sería el verdadero nombre del 12 de octubre de 1400. Miguel Servet. Ese fue el hombre quemado por hablar de la circulación menor. Desde luego, no hace falta decir que hay diferencias sustanciales, porque aquí las arterias llevan en la circulación mayor sangre oxigenada y las venas sangre desoxigenada. Estoy hablando de la saturación. La sangre saturada, alrededor del 90, más del 90%. O más, igual o más. Y aquí, en la circulación, las arterias llevan más bien sangre desaturada, alrededor del 70% de saturación. Saturada y desaturada. Las arterias, hay una gran diferencia. Sin embargo, si hablamos de las venas son desaturadas y las arterias de la circulación menor están saturadas. Al revés, cambia la cifra. Al revés, las arterias llegan sangre saturada y las venas desaturadas en la circulación mayor, y en la circulación menor las arterias llevan sangre desaturada y las venas llevan sangre saturada. Al revés, totalmente al revés, cumpliendo diferentes funciones. Naturalmente que la parte de la saturación de la sangre estará a nivel de los pulmones, ¿no? El otro hecho que me parece fundamental es el considerar que la circulación se hace en serie. Vamos a hacer otro esquema. Aquí vienen las cavas que desembocan en la aurícula derecha. La aurícula derecha desemboca en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho desemboca en la aurícula izquierda. La aurícula izquierda en el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo en la aorta. ¿Qué tipo de circulación es? En serie. Y las arterias, los capilares, las venas están en serie. Circulación en serie. Es una de las características también de la circulación. Pero no solo eso. Porque ustedes tienen aquí, digamos, el sistema de la aorta y aquí el sistema de la cava. A nivel de la circulación mesentérica, qué sé yo, después de irrigar a las vísceras, la sangre va a retornar a la vena cava. ¿Y los riñones? Claro, va a circular la sangre por los riñones, ¿no? Entra la arteria renal, ahí se va a distribuir. Acabamos de ver eso, hay una doble circulación. ¿Cierto? ¿Han visto la semana antepasada? Hay una circulación que está destinada a nutrir al riñón. Y hay otra cantidad adicional mayor de sangre que está destinada a que el riñón procese la sangre para ir filtrándola o devolviéndole gran parte de su filtración, porque habrán visto que la sangre es filtrada, son 180 litros diarios y se reabsorben 178 litros y medio. O
O sea, ese riñón está trabajando intensamente con la sangre funcional. No es su sangre, es la sangre del organismo. Su sangre es la que le corresponde, pero del 20% del gasto. Pero, si ustedes comparan su sangre con la sangre que está procesando, está manejando una enorme cantidad de sangre, pero solo utiliza para el riñón, una parte muy pequeña, y el resto está trabajando con la sangre que pertenece a todo el organismo y no a él. Por eso es que tiene un gran flujo sanguíneo el riñón, porque no está solamente abasteciéndose para él, sino al servicio, está manejando la sangre al servicio de todo el organismo que no le pertenece a él, pero que está al servicio de todo el organismo. Por eso es el gran hiperflujo que existe en el riñón, desproporcionadamente a su tamaño. Ese es otro mensaje. Pero naturalmente aquí habrá otra circulación. Si ustedes se fijan, y aquí a nivel de cerebro, etc. Si ustedes se fijan, aquí ya no hay una circulación en serie, aquí hay una circulación en paralelo. Porque este nivel, otro será el hígado, aquí será el intestino, aquí los riñones, tienen una circulación en paralelo. Que además de ser en serie, como hemos visto antes, hay una circulación en paralelo si ustedes van estableciéndose la comunicación que existe entre la aorta y la cava inferior, hablando del abdomen. Pero naturalmente, hablando del cuello y cabeza, tendrá que ser entre el sistema, el circuito que está alimentando a la cava inferior, a la carótidas, vertebrales y la vena cava yugulares, por supuesto, innominada, lo que ustedes quieran, hasta llegar a la cava superior. También en paralelo aquí arriba, aquí abajo en paralelo, estamos bien. Entonces hay, además de una circulación en serie, hay una circulación en paralelo. De manera que, pero en consecuencia, también hay otras variaciones muy importantes entre ambas circulaciones. Ya hemos dicho que la masa muscular derecha es muy inferior a la masa muscular izquierda, lo cual significa que la sangre que está manejando diferentes resistencias y presiones, ambas circulaciones. No solamente calidades de sangre diferentes entre arterias y venas y arterias, sino presiones diferentes. Ahora bien, el libro de Harvey, del que hablaba antes, se llama Exercitatio Anatómica et Sanguinis in Animalium, en latín, porque en esa época, lo que ahora es el inglés para un mundo científico universal, era el latín en esa época. Y alguna vez vi un ejemplar y me quedé contemplando cuando era estudiante con ustedes, y alguna vez que vayan a Londres, visiten el Museo Británico y el sótano. Ahí abajo hay una gran librería donde encontrarán muchos los libros de anatomía en los que se han inspirado los anatomistas de los libros que ustedes leen ahora. Es maravilloso. Entonces ahí van a encontrar muchos de los libros que se mencionan sus nombres, aunque ahora cada vez las se ponen probablemente en mi época había que aprender de memoria cuántica, ahora ya no, me parece, ¿verdad? Porque no siempre sus nombres eran justos, porque a veces ponen nombres de órganos o oficios, lo que sea, que había sido ya destruidos por otros, etc. Bueno, todavía encontrarán libros de anatomía y encontrarán el Exercitatio Anatómica et Sanguinis in Animalium, que es el libro donde por primera vez en la historia de la humanidad se describe la circulación de la sangre. El año 1624, vale decir en el siglo XVII, ahora estamos en el siglo XXI. ¿Cuántos siglos? 25. Nada, recién.
de concebir a la circulación que nos será muy útil cuando hablemos de las cardiopatías congénitas. Es el concebir el esquema de Galland muy útil, porque aquí consideramos a la aurícula derecha que va a descargar el ventrículo derecho y el ventrículo derecho va a descargar, perdón, sas. Entonces, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda cabal, ventrículo izquierdo, aorta, circulación menor, circulación mayor con mayores resistencias, y finalmente la aorta va a llegar aquí, a la aurícula derecha, perdón, aquí sería el ventrículo derecho y aquí sería la arteria pulmonar. Perdón, me acordé de eso. Entonces aquí sería la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, este es el esquema. ¿Por qué sirve este esquema, compañeros? Porque la sangre está circulando en un gran circuito, pero hay circunstancias en que hay cortocircuitos. Por ejemplo, una comunicación interauricular. Es decir, que el foramen oval no se cerró del todo. Hay variedades de comunicación interauricular, no voy a hablar de eso. Una perforación del septo interauricular. Por gradiente de presión, naturalmente, la sangre va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo, a la aurícula derecha y se va a sobrecargar el ventrículo derecho y se va a sobrecargar la circulación pulmonar. Ahora entiendo que le está robando sangre al resto de la circulación sistémica. Entonces, este esquemita de Galland es muy importante. Entonces, nos dice que aquí está la aurícula derecha, aquí está el ventrículo derecho, aquí está la arteria pulmonar, aquí está la aurícula izquierda, aquí está el ventrículo izquierdo, aquí está la aorta, y está circulando siempre en un sentido anterógrado, nunca al revés. Gracias a la ley de la presión que dice que la sangre circula siempre del lugar de mayor presión al lugar de menor presión, nunca al revés, con gradientes de presión. P1, P2. Siempre en ese sentido. La circulación siempre es anterógrada. En consecuencia, si existe una comunicación interventricular donde hay un defecto aceptable, dicen los gringos, nosotros hablamos de comunicación interventricular, cuando hay una perforación del septo interventricular, generalmente a nivel de su porción membranosa. Patología bastante común. No es nada. Sabrán ustedes muchas veces hablar de su vida profesional, estoy seguro. ¿Qué pasa aquí? Resulta que la sangre entra por gradiente de presión, porque aquí hemos dicho que tiene el promedio 100, aquí la intensidad de 20, entonces naturalmente va a ir del lugar de mayor presión al lugar de menor presión, va a sobrecargar al ventrículo derecho, va a sobrecargar a la arteria pulmonar, va a sobrecargar la circulación pulmonar, va a sobrecargar a la aurícula izquierda y va a sobrecargar al ventrículo derecho, y aquí la circulación sistémica va a ser deficitaria. Por eso son chicos con hipodesarrollo cuando están. Sus compañeros de curso son así y ellos así. Habemos otro, porque puede haber el paso de la sangre produce turbulencias, lo veremos en su momento a nivel del septo, y escuchen nosotros de comunicación interventiva. Eso hay que ser. ¿Cierto? Bueno, pero ya estoy dándome cuenta que aquí hay una sobrecarga de esta circulación por tres circulaciones y aquí hay un robo, así se llama, robo de circulación a la circulación sistémica. Aquí está congestionada la sangre, aquí puede ser 4 veces mayor la circulación, ¿no es cierto?
sobre la circulación en este sistema, en este otro. En la circulación menor hay un mayor flujo y la circulación menor. Esta es la utilidad de ver esquemáticamente a la circulación. La clase ha terminado.